Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de retomar nuestro curso, la obra del Espíritu Santo, y nuestra lección número 3, la influencia calvinista en la doctrina del Espíritu Santo. Recordemos que el hombre en pantalla no fue necesariamente el autor de estas doctrinas, pero sí fue la persona que las desarrolló, que las promovió y que está más cerca de nosotros que aquellos que probablemente hayan dado los primeros pasos respecto a estas enseñanzas. También vamos a, como nos perdimos la semana pasada de la clase porque estábamos en una zona sin señal de celular, no pudimos conectarnos para poder avanzar, entonces en 2 semanas se pudo haber perdido algo de información, mucha información en nuestras mentes, así que vamos a recordar. ¿A qué nos referimos con calvinismo? Nos referimos con calvinismo a las doctrinas que incluyó en su sistema religioso este señor Juan Calvino, para decirlo en nuestro español latino, Juan Calvino, y de allí que se le diga calvinistas a todos los que, aunque no sean de precisamente la misma iglesia o de la misma denominación de la que era Juan Calvino, creen lo mismo que él, aunque sean de otras denominaciones como pentecostales, incluso testigos de Jehová, adventistas, bautistas, presbiterianos, etcétera. O sea, pueden estar en otros grupos religiosos, pero estar de acuerdo con ciertas doctrinas o con todas las doctrinas de este señor. ¿Cuáles eran esas doctrinas? Vamos a recordar el resumen. Primero, que el hombre, según Calvino, hereda los pecados de sus padres, es decir, principalmente de Adán, y es totalmente depravado, es decir, está contaminado totalmente. Recuerden que aquí, en este curso, no estamos usando la palabra depravado para referirnos a personas que están cometiendo una maldad demasiado terrible o un pecado demasiado escandaloso. Depravado simplemente es contaminado por el pecado, en el contexto de lo que estamos tratando. Así que cambiamos en este sentido, pues nuestro chip, como decimos acá, o cambiamos utilizamos este sentido particular en esta lección. 2, esta supuesta depravación heredada impide al hombre hacer algo en cuanto a su salvación, ya que el hombre, por estar contaminado del pecado desde nacimiento, dice, es incapaz de hacer lo bueno. Entonces, debido a eso, vamos al número 3. Ya que el hombre no es capaz de hacer lo bueno, Dios debe hacer todo para salvar al hombre. Y si Dios hace todo, entonces él tiene derecho, y lo hace, dice Calvino, de decidir a quién va a salvar y a quién no. Esto va a estar explicado en otro punto. 4, ya que no todos se salvarán, porque Dios va a elegir solo a algunos, y que Dios es quien hace todo, se sigue que ellos deben enseñar que Cristo no murió por los perdidos, porque si ya Dios desde antes de la fundación del mundo los había desechado, entonces ¿para qué derramar su sangre por ellos? Esto surge de su reconocimiento tácito del principio de la parsimonia, es decir, por lo menos en esta parte, ellos respetan ese principio. Dicen, si Dios ya eligió a los que van a ser salvos, ¿para qué Cristo va a morir por todos los hombres? No, va a morir solo por ese grupo, porque Dios no hace nada que no tenga sentido, no cumpla su propósito. 5, si el hombre es un ser totalmente depravado, él se resistirá a obedecer a Dios. Entonces será necesario que el Espíritu Santo lo obligue a creer. ¿Y cómo lo obliga? A través de un acto milagroso, dice. Entonces, cuando usted le va a predicar el evangelio a alguien, lo primero que tiene que pasar es que esa persona sea de los elegidos. Ahora, usted no lo va a saber. O sea, estoy hablando lo que pensaba Calvino y lo que piensan aquellos que lo siguen, ¿no? Las personas no van a saber si es un elegido o es un reprobado, pero dice, en el momento que le predica, si es un elegido, el Espíritu Santo sí lo va a saber, que es el que, dicen ellos, es el que lo tiene que saber. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve a la persona y usted le está predicando el Evangelio y el Espíritu Santo ve que él es uno de los elegidos, entonces el Espíritu Santo toca el corazón milagrosamente, directamente, y de esa manera, de pronto la persona, ¡pum!, cree. O sea, a partir de ese momento, tiene fe puesta allí por el Espíritu Santo. No es que el hombre ha escuchado, ha razonado la predicación, la ha entendido, la ha comprendido y ha concluido correctamente. No. Cuando él reacciona para obedecer el Evangelio, dice, es porque el Espíritu Santo milagrosamente puso la fe en él. Entonces el hombre no ha hecho absolutamente
nada. Ahora, sobre este tema de que Dios ya decidió quiénes son salvos y quiénes son perdidos, o quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, hagan lo que hagan, a esa doctrina se le llama la doctrina de la predestinación. Ahora, la Biblia utiliza el término, pero no lo utiliza no lo utiliza en el sentido, perdón, que lo quieren presentar estos señores. Decía, punto 6, ya que Dios predestinó a los que se salvarían, se sigue que es imposible que ellos se pierdan después de haber sido salvos. Entonces, esta es la doctrina de la perseverancia de los santos, que una vez que se le ha predicado el Evangelio a alguien, y esta persona fue tocada por el Espíritu Santo, y esta persona obedeció el Evangelio, esa persona a partir de allí no se puede perder nunca más. Obviamente, eso tiene más detalles, pero lo estaríamos viendo en el transcurso de nuestras lecciones. Bien, entonces ahora sí, recordando todo lo que enseñaba Calvino, y ya dije, lo que enseñan grupos religiosos que no son de la misma denominación de él, pero que también heredaron, lo que no heredaron la depravación total, pero sí heredaron el error total que tenía el señor Calvino con todo esto. ¿Por qué es un error letal, total? Porque ya decíamos que todo su sistema depende de una doctrina en particular. ¿Cuál doctrina? De que los hombres heredan el pecado de Adán cuando nacen. Si se lograra refutar eso, se cae todo el sistema, porque todos los demás puntos dependen de ese punto. Bien, estábamos viendo desde la semana anterior a esta que pasó, que los calvinistas utilizan ciertos textos, obvio, los tergiversan para tratar de leer en esos pasajes la doctrina de la depravación total, que era la primera que estábamos analizando. Estuvimos viendo en nuestra última lección el pasaje de Romanos capítulo 5, donde ellos creían que tenían todo el apoyo de Dios y es al contrario. Vimos que más bien ese pasaje sirve para refutar de manera contundente la doctrina que ellos quieren promover. Vamos a otro pasaje y les voy a pedir que me ayuden allí, por favor, con la lectura de Efesios capítulo 2, 1 al 3, que es uno de estos pasajes. Efesios 2, 1 al 3, por favor. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, hermano. Interesante lo que dice este texto y interesante que lo tomemos como realmente el apóstol Pablo lo quería explicar. Dice el texto que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, versículo 1. Pero note, ¿estaban muertos en qué? En sus delitos y pecados. No estaban muertos en el delito de Adán o en el pecado de Adán, sino en pecados que ellos habían cometido personalmente, de los cuales ellos eran responsables. Ahora, hay una frase en esta lectura que hizo el hermano, que es, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esta es una frase bastante interesante. El calvinista alega que la palabra naturaleza, que es la palabra physis, indica que ellos habían nacido con esta naturaleza y por eso habían nacido entonces con la tendencia a pecar, o sea, estaban depravados totalmente. Esta palabra también se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 14 y el versículo 27, donde el pasaje declara que algunos gentiles obedecían a Dios por naturaleza. Por favor, vamos a ese pasaje un momento. Creo que vamos a ver si lo incluí aquí en las... Ah, perdón, sí, aquí está en la diapositiva. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Mire, qué interesante esta frase. Si esto de naturaleza significara un atributo de nacimiento, ¿por qué no es un atributo de nacimiento o un atributo heredado en Romanos 2:14?
Si el término physis en Efesios 2:1 al 3 implica que esos pecados los tenían desde que nacieron, ¿por qué el mismo término griego ahora en Romanos 2:14 no significa que los hijos de los hombres eran, o los gentiles en este caso, eran obedientes a Dios desde nacimiento, o que heredaron la obediencia de sus padres según esta definición? Thayer define la palabra physis como un modo de sentir y de actuar que por la extensa práctica se convierte en algo natural. Un modo de sentir y de actuar que por la extensa práctica. Uno debe estar consciente de que un lexicógrafo constantemente se convierte en un comentarista cuando empieza a explicar varios pasajes de la Escritura. Thayer era calvinista o semicalvinista, y esto explicaría los comentarios que él hace en su léxico cuando explica pasajes de la Escritura, como lo hace en esta página 660 de su libro, cuando define el término naturaleza. Cuando lo define correctamente, pero cuando explica, trata de todas maneras calzar la doctrina del calvinista. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el léxico del cual él mismo es autor? Que no es, en este caso, physis, no se refiere a algo que obtuvimos por nacer, se refiere a algo que lo hemos hecho parte de nuestra vida. Es un hábito tan arraigado por la mucha práctica que ya se habla de ello como naturaleza. Así que no tiene nada que ver este texto con nacer con pecado, como Romanos 2:14 no estaría hablando de heredar la obediencia. Ni uno habla de heredar la desobediencia, ni el otro habla de heredar la obediencia. Número 8. La referencia de Pablo al hombre natural en el pasaje de Primera de Corintios 2:14 se presenta también como un texto de prueba de la depravación total hereditaria, es decir, del pecado original, pues, como generalmente lo conocemos porque muchos o la mayoría venimos del catolicismo. Se presenta al hombre natural, según los calvinistas, como una persona pecaminosa o depravada. Sin embargo, el hombre natural no es ese individuo que ellos quieren definir. El hombre natural es un falso maestro no inspirado que se apoya en la sabiduría terrenal provocando la división. Mientras él se apoya en la sabiduría terrenal, no podrá entender las cosas del Espíritu, dice Pablo. El siguiente silogismo que vamos a presentar aquí nos va a ayudar a entenderlo aún mejor. Miren, si nosotros vamos a la realidad general, todas las cosas del Espíritu son cosas que el hombre natural es incapaz de recibir, y nos vamos a una verdad en particular, que una operación directa del Espíritu Santo en la convicción y conversión es una cosa del Espíritu de Dios, ¿sí? Suponiendo que eso fuera cierto, ¿cuál sería la conclusión inevitable? ¿Sí? Si todas las cosas del Espíritu de Dios son algo que el hombre natural, cualquier hombre, no puede entender, dicen los calvinistas que hombre natural es cualquier hombre, entonces, si una operación directa del Espíritu Santo es una cosa del Espíritu de Dios, ¿cuál sería la conclusión? Otra vez, todas las cosas del Espíritu no las puede entender el hombre natural, que es cualquier hombre. Dos, la operación directa es algo del Espíritu. Conclusión, una operación directa del Espíritu Santo en la convicción y conversión de un pecador es una cosa que el hombre natural sería incapaz de recibir. ¿Cuál es el problema de esa conclusión? Que si la premisa mayor es la repetición del significado de 1 Corintios 2:14, entonces no puede ser negada, tendría que ser la verdad. Y ya que este silogismo es totalmente válido, porque si la verdad general que se dice arriba es cierta, es verdadera, y si la verdad particular que está allí es verdadera, entonces sumando estas supuestas dos verdades, no podríamos llegar a otra conclusión, sino la conclusión que tenemos allí en pantalla. El calvinista no puede negar lógicamente la veracidad de la conclusión sin negar la veracidad de la premisa menor. Es decir, él quiere decir que las cosas del espíritu el hombre natural no las puede recibir.
Pero también quiere decir que el hombre natural puede recibir la operación directa del Espíritu en su conversión, pero estas dos cosas no se pueden llevar. O no puede el hombre natural recibir todo lo del Espíritu, o sí lo puede recibir. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. El problema es que si una es cierta, está negando entonces a la otra. Por lo tanto, la conclusión que está allí es falsa. Entonces, aquí, ¿cuál es la realidad? Que primero, la interpretación de 1 Corintios 2:14 no es correcta. Por lo tanto, la premisa mayor es falsa. Segundo, que no es cierto que una operación directa del Espíritu de Dios es una cosa, perdón, una operación directa del Espíritu de Dios sería una cosa del Espíritu de Dios. Eso sí sería verdadero. Una operación directa, no digo que se dé hoy, sino que una operación directa del Espíritu, definitivo que es una cosa del Espíritu. Pero la conclusión no sería la correcta porque ya vimos que la primera afirmación es falsa. No puede una verdad más una mentira dar verdad. No, ninguna mentira procede de la verdad, ni lo inverso. Pero continuemos. Hablemos de la naturaleza de libertad, la naturaleza de, ok, aquí hay un la que no va después de libertad, iba antes de libertad. La naturaleza de la libertad moral de la humanidad. Vamos a ver, primero, en esta sección vamos a conocer varios argumentos a favor de la naturaleza. Esta sí es la naturaleza humana, es lo que es, con lo que sí viene todo hombre, de tener libertad de tomar decisiones y de realizar acciones a favor o en contra de lo que Dios ha definido como moral. ¿Es el hombre simplemente un robot o una marioneta que hace exactamente lo que Dios le obliga a hacer todo el tiempo? ¿Tiene el hombre la libertad de elegir lo que haría al momento de enfrentarse a una decisión? Bueno, vamos a ver. Primero, dice Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre perfecto. Todos los hombres nacen puros. Así que no solamente se trata de que en algún momento cayeron de la gracia, sino de que no nacieron depravados. Dios hizo al hombre perfecto, no con pecado original. Segundo, luego de que Israel siguiera a los 10 espías, Dios declaró que solo unos cuantos entrarían a la tierra de Canaán, allá en Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Dios dijo que serían los hijos de Israel que en ese momento que él estaba dando esa profecía o tomando esa decisión, ¿quiénes entrarían a la tierra prometida? Dice, los que en ese momento no tenían conocimiento ni del bien ni del mal. Estos niños de Israel eran como Adán y Eva en Génesis 2:17 y en Génesis 3:7, antes de que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tercero, los niños deben aprender a rechazar lo malo y elegir lo bueno, según Isaías 7:15 al 16. Allí en ese capítulo, hablando de la profecía de un niño que vendría en el reino de Israel, que luego también aplicaría proféticamente al Mesías, dice que hay una etapa en la cual el niño no tiene conocimiento ni del bien ni del mal. Y es la misma idea de Deuteronomio 1:39. ¿De qué serviría enseñar a un niño qué es lo bueno y qué es lo malo si en todo caso, según los calvinistas, él no puede elegir? Cuarto, Jesús dijo que las personas deben ser como niños para poder entrar al reino de los cielos, según Mateo capítulo 18, versículo 34. Pero si los niños nacen depravados y pecadores que no pueden resolver esa situación, entonces Jesús nos estaría diciendo, vosotros debéis convertiros en personas depravadas y pecadores que no tienen manera de hacer el bien. Eso sería lo que nos estaría diciendo Jesús al decirnos que debemos ser como niños. Si la doctrina del pecado original o de la depravación total hereditaria fuera cierta. Quinto, Dios declara rotundamente que el pecado no se hereda en Ezequiel capítulo 18, los versículos 14 al 20. Dios dijo por medio de Ezequiel, específicamente, claramente, expresamente en el versículo 20, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará
el pecado del Hijo. Ningún hombre, incluyendo a Set, hereda el pecado de sus padres. Set pecó y cargó con su propia iniquidad. Y cada hombre que ha nacido, cuando ha pecado, a partir de allí ha cargado con su propia iniquidad. Recuerde lo que vimos allá en Romanos 5:12 y el 18 y 19, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no porque todos habían heredado, el pecado de Adán. Bien, pasemos al siguiente punto. El hermano Rafael está intentando entrar, pero parece que tiene problemas con la conexión. Bien, vamos o antes de pasar al siguiente punto allí, vamos a ver algunas implicaciones de la doctrina de la depravación total hereditaria. ¿Qué involucra o qué están diciendo estas personas sin darse cuenta al creer que todos los hombres nacen con el pecado de Adán? La primera implicación de esta doctrina es que Jesús era alguien totalmente depravado, porque Jesús nació hombre. El siguiente silogismo condicional va a probar esta afirmación. Si todos los hombres que nacen son depravados, entonces Jesús nació depravado. Vamos a ver. Premisa mayor. Si dicen ellos que todos los hombres que nacen son hombres que nacen totalmente depravados, y si es cierto, y lo dice la Escritura y la historia, que Jesús nació como hombre, ¿cuál sería la conclusión inevitable? Si todos los hombres que nacen con pecado y Jesús nació como hombre, la conclusión inevitable es que Jesús fue alguien que nació totalmente depravado. Pero ¿qué dice Primera de Pedro 2:21 y 22? Que Jesús nació sin pecado. Por lo tanto, la doctrina de la depravación total hereditaria tiene que ser falsa, tiene que ser errónea. La Iglesia Católica Romana intenta escapar de este argumento enseñando la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, de la que ya estuvimos hablando, pero que ya está refutada, obviamente, primero porque no está autorizada por la Escritura y segundo porque decíamos, lo que justificaría que María naciera sin pecado tendría que ser necesario para la madre de ella, y eso para la madre de la madre de ella, y eso para la madre de la madre de la madre de ella, y así hasta llegar a Eva. Entonces ni siquiera Eva tendría el pecado original, lo cual obviamente haría caer todo el sistema religioso de estos señores. Segundo, hablando de las implicaciones de creer que los hombres nacen depravados. Segundo, esto requiere una operación directa del Espíritu Santo, que se conoce en los círculos calvinistas como la doctrina de la gracia irresistible. ¿Sí? Recuerde, la doctrina de la gracia irresistible es que el hombre que es elegido, pero que está en pecado y viene y se le predica el evangelio, el Espíritu Santo lo toca milagrosamente o pone fe en su corazón para que ese hombre escuche y crea en el evangelio. Entonces, por eso es doctrina de la gracia irresistible, porque el hombre no se puede negar a esa acción del Espíritu. El Espíritu le pone la fe y el hombre no puede hacer nada. Bien, este punto lo vamos a discutir con más detalle más adelante. Si el hombre nace con la depravación que hereda Adán, entonces el hombre necesitaría la operación directa del Espíritu Santo, definitivamente. Tercero, esto le quita al hombre, si es así, que el hombre nace en esta condición y además para poder creer necesita que el Espíritu Santo haga un milagro en él, entonces esto le quita cualquier responsabilidad personal al hombre de sus acciones. Si alguien es un depravado total, tal persona no puede contenerse de pecar. Pablo dijo que todos darán cuentas de sus obras. Recuerde Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero si la gente nace en pecado inevitablemente y la gente no puede convertirse al evangelio a menos que el Espíritu Santo les toque milagrosamente, entonces Dios sería alguien injusto condenando a un hombre que hace algo que no puede evitar. Cuarto, si un hombre y una mujer fueron purificados de sus pecados, lea Hechos 15, 7 al 9, Primera de Pedro 1, 22, ya no son culpables de esos pecados, sino que son totalmente puros. Si estos dos se casan, la pregunta sería, ¿por qué sus hijos no nacerían puros y libres de todo pecado si sus padres ya están sin pecado porque los ha lavado la sangre perfecta de Cristo? Si uno heredara la impureza,
¿por qué no hereda igualmente la santidad? La doctrina católica romana de la Inmaculada Concepción de María enseña que la Madre de María fue inmaculada o purificada de pecado por Dios para que María heredara esa santidad. Entonces, ¿por qué no sucede con todos los hombres después de que nacen de un cristiano, de alguien que ya ha sido purificado por la sangre del Señor? Quinto, esta doctrina implicaría que Dios es el padre de los malos espíritus. ¿Por qué? Cuando decimos los malos espíritus, hermanos, no nos referimos ni a los demonios, ni nos referimos a esos inventos del folclore de cada pueblo, de los cuentos de vieja, le llamó el apóstol Pablo allá en Timoteo, de que sale la silampa, que sale la tulivieja, que sale la no sé qué, por ahí cada país le va poniendo nombres a la señora, a la Llorona, la señora esa que anda por allí en el río llorando un hijo que perdió y es un alma en pena que anda por allí, o sea, se le escapó al Seol y anda por ahí, no sé cuál es la teoría en realidad, ¿no? Pero no, cuando decimos los malos espíritus no nos referimos a eso, sino a espíritus impíos de personas que han nacido en pecado. Entonces, esta doctrina implicaría que Dios manda a cada hombre, a cada ser humano que nace, un espíritu contaminado. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice, ¿por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Hebreos capítulo 12, versículo 9, que es quien pone el espíritu en el hombre, también dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Por lo tanto, si el espíritu es malo desde el nacimiento, entonces su padre debe ser malo también. Su padre espiritual, me refiero. El hombre, según Hechos 17, 28 y 29, es linaje de Dios, una frase muy poderosa. Por esto, si el hombre ha heredado la depravación total de su padre terrenal, entonces también tuvo que haber heredado la depravación de su Padre en el cielo, con lo cual estaríamos diciendo que Dios Padre es depravado. Mira hasta dónde llega la doctrina de este caballero. Definitivamente, hermanos, que tomando en cuenta entonces todos estos puntos, la doctrina de la depravación total hereditaria o de el pecado original no puede ser bíblica, no es lógica, no es racional y tiene que ser rechazada por toda persona que ame al Señor con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma y con todo su corazón. Toda persona que justifique lo que cree y justifique lo que predica y justifique lo que hace con la Biblia, no va a poder encontrar en ella una defensa de esta doctrina. Pero recuerde lo que habíamos dicho, porque es así. Si esta doctrina no era bíblica, si esta doctrina no tiene fundamento en la escritura, entonces, ¿qué pasaba con el resto del sistema? Todo lo demás se caía porque todo lo demás dependía de esto. Pero bueno, aún así, debido a que este hombre le tomó mucho dinero, mucho tiempo, mucho trabajo, crear todo este sistema religioso, pues aunque yo podría ahorita cerrar esta clase y decir, ya entonces todo lo demás está respondido, no nos vamos a detener ahí, vamos también a considerar las otras doctrinas, por lo menos hasta donde nos permita el tiempo. Vamos entonces a la segunda doctrina, la elección incondicional, o lo que generalmente usted va a leer allí como la predestinación. Supuestamente Dios, en su soberanía, antes de crear al hombre, dijo, bueno, va a haber en el mundo, un ejemplo, ¿no? Va a haber en la historia del mundo, no sé, 700.000 millones de seres humanos. De esos 700.000 millones de seres humanos en toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, voy a elegir a 100.000 millones. 100.000 millones serán salvos y 600.000 millones se van a condenar. Supuestamente Dios hizo así. No habíamos nacido, no habíamos tomado ninguna mala decisión, no le habíamos fallado a Dios, pero Dios en su soberanía dijo, quiero, no sé, quiero 100.000 salvos y los otros 600.000 que se vayan a la condenación eterna, que ya voy a ir preparando un infierno. Aunque la discusión de la doctrina de la elección incondicional, pues, va a ser muy breve, de ningún modo se trata de una doctrina que debamos pasar por alto, como mencionaba. Esta falsa doctrina debe ser refutada en todo lugar
y en todo momento en el que asome la cabecita o asome la patita, como dicen algunos. En breves términos, podemos resumir esta doctrina de la siguiente manera. Es la idea de que Dios, por decreto, para la manifestación de su gloria, predestinó a algunos hombres y ángeles a la vida eterna y a los demás a la muerte eterna, como dice un gran calvinista muy famoso como era el señor Bodmer, que van a ver su nombre y su bibliografía cuando tengan el material en mano. Esta doctrina está estrechamente relacionada con la doctrina de la providencia. Hay otro aspecto de esta doctrina que será considerado antes de analizar algunos de los textos de prueba de los calvinistas, y es que la palabra traducida, elección, perdón, es la palabra ecloge, que significa el acto de seleccionar, de elegir. Esta palabra griega se compone de dos palabras, ek, que significa de, desde, a partir de, y la palabra lego, que significa recopilar, juntar, elegir. Bodmer argumenta que estos a los que se refiere el texto no pueden hacer nada para lograr su salvación, pero nada. Como se puede hacer una declaración como esta porque uno quiere, porque a uno se le ocurre, pues ahí están las declaraciones. Pero es curioso que alguien pueda decir esto cuando existen textos como Hechos 2:40 y Filipenses 2:12 al 13 que no están de acuerdo con esa afirmación de que los hombres no pueden hacer nada por su salvación. Por ejemplo, Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Tal vez en español nosotros no captemos la fuerza de esta expresión, pero aquí lo que está diciendo es que las personas deben hacer algo para su salvación. Sálvense. Miren, no dice quédense allí y reciban la salvación. No, dice busquen, hagan algo, actúen para que puedan tener la salvación. Esa es la fuerza del imperativo aquí y de la expresión griega que se traduce en español simplemente sed salvos. Así que las personas que estaban escuchando a Pedro allí en Hechos capítulo 2 podían y debían hacer algo para poder obtener la salvación. El otro texto, Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Dice este texto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Note que el texto dice que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, pero al mismo tiempo dice que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Con lo cual, o la Biblia se está contradiciendo, Dios se está contradiciendo, Dios está haciendo cosas contradictorias, o la una frase explica la otra. No está haciendo Dios esto a través de un milagro, de una operación directa del Espíritu Santo, sino que Dios le enseña al hombre, el hombre decide hacer lo que le enseña a Dios, y al hacer eso está sintiendo primero un querer hacer la voluntad de Dios, tiene la voluntad de hacerlo y debido a eso se puede decir que esa persona está ocupada en su salvación. Así que definitivamente que el hombre puede y debe hacer cosas para poder salvarse. El calvinista puede apelar a Filipenses 2:13 y tratar de asumir un método mediante el cual decir que Dios actúa en ellos. Pero el verbo allí, ocupaos, que es el verbo katergatseste, que en Filipenses 2:12 está en el modo imperativo, que el modo imperativo es un mandamiento. Con esa expresión, la misma Biblia nos está diciendo que es algo que Dios ordena, que el apóstol ordena y que nosotros debemos hacer. Dice el calvinista que el hombre no puede hacer nada, sin embargo, Pablo dice que sí puede y no solo puede, sino que debe porque es un mandamiento. Cuando una forma verbal aparece en esta configuración, por llamarle así, en el griego, expresa una acción que recae en el mismo sujeto o que redunda en su interés y que por lo tanto se le incita, se le invita, se le pide, se le ordena
que actúe. Pablo explica cómo Dios puede hacer esta obra en ellos, en el versículo 12, porque utiliza en ese versículo 12 la voz media. Dios actúa a través de la obediencia de aquellos que siguen las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Y dónde están las instrucciones del Espíritu Santo? Las instrucciones del Espíritu Santo están en el libro que él inspiró. ¿Y cuál es el libro que él inspiró? Ya dimos un curso sobre eso. Bien, vamos a ver si todavía nos quedan unos minutos. Podemos hacer una consideración de los pasajes que los calvinistas usan como textos de prueba de la elección incondicional. Muchos pasajes que mencionan la palabra elección o predestinación se ponen como textos de prueba para apoyar la doctrina de la elección incondicional, es decir, que Dios eligió sin importar si usted iba a hacer el bien o iba a hacer el mal. Pero nadie que crea en la Biblia niega la doctrina de la elección. O sea, no la niega como la Biblia la enseña. El punto en cuestión es no si Dios elige o no elige. El punto es cómo elige. Y note, voy a adelantarme un poquito, pero solo mencionándolo por encima, que precisamente esta es la razón por la cual es inaceptable que nuestros colegas caigan en errores grandes respecto a la interpretación de la obra del Espíritu Santo, la interpretación bíblica, no humana. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en toda la doctrina del Espíritu Santo son muchísimos los ejemplos de que Dios dice que el Espíritu hace algo, dice que Él mismo hace algo, pero luego otro pasaje nos explica que no es que lo hace a través de una acción directa, personal, milagrosa, sin medios, sino que dice que lo hace, pero luego otro texto te explica cómo lo hace. Lo mismo aquí. Dios dice que produce el querer y el hacer, pero lo hace a través de un toque milagroso. No, cuando lees el contexto en toda la Biblia, te das cuenta que Dios lo hace a través de la obediencia de un hombre que primero ha escuchado la palabra, ha creído la palabra y ha obedecido la palabra. Bien, lógicamente solo pueden existir dos tipos de elección. La elección incondicional, es decir, Dios arbitrariamente elige quiénes serán salvos, o la elección condicional. Dios exige algo del hombre antes de salvarle y el hombre debe cumplir con esa exigencia o demanda de Dios. Los calvinistas alegan que sus textos de prueba enseñan que Dios causa de manera arbitraria que algunos tropiecen y que otros se vuelvan justos. Ellos alegan que varios pasajes de la Escritura enseñan esta doctrina, como pueden ver en pantalla, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Romanos 9:23, 11:7, Primera de Tesalonicenses 5:9, Hechos 13:48, Juan 6:65 y Primera de Pedro 2:8 al 9. No se niega que Dios endurece los corazones de algunos y convierte a otros. Eso lo enseña la Escritura. El único tema en cuestión es la manera mediante la cual Dios convierte y endurece. Pedro dice en Primera de Pedro 2:8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. Pedro además explica el verbo tropezar con el participio siendo desobedientes. Tropiezan. ¿Cómo? Tropiezan es el hecho. Siendo desobedientes es la manera. ¿Ve? Que no es lo mismo decir que algo se hace que decir cómo se hace. El participio es nominativo, es plural, es masculino, está en presente activo. ¿Qué significa? Ahora voy a hablar en español. No permitirse ser persuadido, dice el léxico. No permitirse ser persuadido. Entonces, se utiliza este participio como una cláusula adverbial, es decir, que explica cómo. ¿Cómo tropezaban ellos? Siendo desobedientes. Reglas de gramática. Esto no es porque yo lo quiero entender así. No puede alguien decirme, no, esa es su interpretación y yo tengo mi interpretación. No, no, no. La gramática tiene la interpretación. Esto está escrito, elegido en una estructura por el mismo Espíritu Santo para que no hubiera confusión. Al usar una cláusula adverbial, dice la gramática,
del idioma que eligió el Espíritu Santo, que el mismo apóstol está explicando la acción del verbo principal. El verbo principal es tropezar y el que lo explica es siendo desobediente. Tanto el verbo tropezar como el participio siendo desobedientes están en la voz activa, es decir, ellos no eran pasivos en su tropiezo, no es que otro los tropezaba, como quieren dar a entender los calvinistas, sino que ellos eran activos en eso, ellos realizaron una acción que era un tropiezo contra la palabra. Ellos desobedecieron el mensaje de Dios y al hacerlo, entonces tropezaron. Isaías expone que las escrituras se redactaron de tal manera que alguien honesto, cuando lee la Biblia, aprenderá la verdad, pero que los demás, los que no sean honestos, los que sean carnales, serán endurecidos. Lea Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13, que lo citó también nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Isaías también declara que la persona que es deshonesta va a cerrar los ojos en Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10. Estos son pasajes muy importantes que para leer, para entender cómo Dios actúa en estas situaciones que tienen que ver con los pecadores no convertidos, para que luego cuando lleguemos a cómo actúa el Espíritu Santo en los convertidos, entendamos cómo trabaja Dios. Cuando un hombre honesto escucha la verdad, solamente puede ocurrir una de dos cosas. O se persuade de hacer lo que la palabra le dice, o se persuade de ser, o es un deshonesto, pues, y niega la fuerza de la escritura y se niega a obedecer. Definitivamente, amados hermanos, que la escritura no puede en ningún momento, como vemos a través de este pasaje, hablar de Dios poniéndole tropiezo al hombre, hablando de Dios poniendo al hombre en una situación en la que se va a perder sin poder hacer nada para cambiar eso. El segundo texto de prueba que vamos a ver y ya por esta noche es Mateo capítulo 22, versículo 14. Ese pasaje dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, note algo, es que estas personas no están leyendo, sinceramente no están leyendo la escritura, porque ahí dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El hecho de que Dios llame prueba que Él quiere que las personas vengan. ¿Qué sentido tiene, ley de la parsimonia, realizar una acción que no puede obtener ningún resultado? Si supuestamente es imposible que los reprobados vengan a Dios, ¿para qué Dios los llama entonces? Dios solo llamaría si esas personas pueden venir. Por esto no tienen ellos que ser atraídos de una manera irresistible a Dios. Esto se sigue porque si Dios llamó de una manera irresistible, entonces no habría reprobados. Porque cuando Dios llama, supuestamente nadie se puede resistir. Entonces, si la Biblia dice que ha llamado a todos, entonces ninguno se hubiera podido resistir. Pero si ninguno se pudiera resistir, entonces nadie fuera perdido, porque todos ya habrían dado el paso hacia la salvación. Si Dios los llamó sabiendo que ellos no podían venir, Él estaría malgastando esfuerzos y violando el principio de la parsimonia. Y Dios no pasa por encima de sus leyes, Dios no comete errores, Dios no hace nada innecesario, nunca hace algo de más ni se queda corto. Por lo tanto, es posible que estas personas que Él está llamando puedan ser elegidos o puedan ser seleccionados cuando Él hace el llamamiento y ellos acatan ese llamamiento. Este versículo es un resumen de las parábolas o de la parábola que hay en los versículos anteriores. Ambas palabras, llamados y elegidos, son adjetivos, no son adverbios. En otras palabras, estos textos no están diciendo que estas personas, Dios a través de una acción los colocó en una lista de salvos y en una lista de perdidos. Lo que este pasaje dice es que Dios está llamando al hombre. Dijo Jesús, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dijo allá en Mateo 28:19, y de hacer discípulos de todas las naciones. Pero sobre todo el de Marcos dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Para qué predicarle a toda criatura si no toda criatura puede escuchar el llamamiento de Dios
y obedecer el mandamiento de Dios para ser un elegido de Dios. ¿Ve lo ilógico y lo antibíblico? Si a todo el que Dios llama, él no se puede resistir, y Jesús mandó a los apóstoles y por extensión a todos los cristianos a llamar a toda criatura en el mundo, entonces significa que toda criatura en el mundo está en la capacidad de responder al llamado de Dios. Pero si toda criatura en el mundo puede responder al llamado de Dios, entonces no existe una lista que no puede responder, la lista de los reprobados, como le llaman estos señores. Entonces se cae definitivamente la doctrina de la elección incondicional. No es incondicional. Dios llama a los hombres, pero los llama a través del evangelio y llegan a ser elegidos cuando obedecen por la fe a Dios en el Nuevo Testamento. Bien, amados, acaba de llegar un hermano, pero ya llegó en un momento en el que la lección ha terminado, así que ya no le vamos a dar entrada. El hermano quiere participar con nosotros como oyente, pero pues ya definitivamente que no llegó a tiempo. Hasta aquí, hermanos, nuestra lección, que aún no ha terminado, porque decíamos vamos a seguir repasando otras doctrinas de esta índole, porque vamos a ver todo el sistema calvinista, porque cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo, necesitamos entender bien qué creen estos sectarios, porque, voy a decirlo así, de esa manera podemos, si sabemos cómo aúlla el lobo, podemos saber cuando estamos enfrente de un lobo. Que el Señor les bendiga.